Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Evangelio según Juan, capítulo número 20. Vamos a tenerlo allí como texto para la enseñanza de este día misionero. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Vamos a leer hasta el versículo número 18. Desde el 1 hasta el 18. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Amén. Oremos al Señor que nos ayude en esta noche. Bendito Dios, en esta noche nos presentamos delante de ti y pedimos, Señor, tu bendición, tu ayuda en esta enseñanza, que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas, Señor, animándonos, oh Dios, por medio de tu palabra. Oh Jesús, abre nuestro entendimiento y permítenos estar atentos a tu voz. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y vamos a enseñar sobre un tema que lo he titulado Portadores de la Buena Noticia. Y lo he cambiado y le he puesto Portadoras de la Buena Noticia. Porque aquí en Nariño hay una bendición. Y es que hay más mujeres que hombres. ¿Cierto? Hablando de la congregación, son muchas más las hermanas que los hermanos. Amén. Oiga. Y esto me llama la atención un poco y el Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre la bendición que Dios le entregó a las mujeres. Y me quiero centrar en este texto porque justamente a la primera persona a la que se le apareció el Señor después de haber resucitado, no fue a ningún rey, no fue a ningún sacerdote, no fue a ninguno de sus discípulos, sino a una mujer. O sea, la primera persona
vamos a decirlo así, evangelista, porque si evangelio es llevar una buena noticia, la primera persona que se enteró de la resurrección de Jesús fue una mujer. La primera evangelista, ¿cierto? La primera persona que llevó esta buena noticia, Cristo vive, fue una mujer. Oiga, y eso es una bendición. Amén, ¿cierto? Amén. Y sabe que eso no fue casualidad. Eso estaba bien planeado por el Señor. Porque si usted mira la ley judía, las mujeres, el testimonio de una mujer era algo que no era válido. Y aún dentro de la legislación humana, el testimonio de una mujer no tenía validez jurídica. Así hubiera visto, así hubiera estado ahí presente, la voz de ella no tenía credibilidad, no gozaba de credibilidad, ¿cierto? Y si miramos dentro del ejercicio de la autoridad, parecía que la mujer no tenía mucho reconocimiento. Pocas veces ve uno que si tiene una reina, ¿no? Allá en el Antiguo Testamento uno alcanza a ver a Esther, alcanza a ver a Débora, ¿cierto? Como una juez de Israel. Sí se levantaron mujeres que ejercieron un liderazgo, pero fueron así como muy contaditas. Y si miramos nosotros en el tiempo de Jesús, pues brillan, digamos, dentro del aspecto de la autoridad humana. Las mujeres no gozaban de buena, digamos, como de buena credibilidad, o no gozaban de ese poder, ¿cierto? Porque el corazón del hombre sin Cristo busca señorearse. El tema del machismo, eso no es, le dije que la Biblia es machista, eso es cuento. La Biblia no es un libro machista, de ninguna manera. Porque desde la creación, Dios en ningún momento creó a la mujer por debajo del hombre. En ningún momento. Porque si usted mira Génesis 1 y Génesis 2 y después mira Génesis 5, se da cuenta que Dios hizo a la mujer con la misma dignidad que al hombre. Y cuando les entregó funciones, a los dos les dijo, a los dos los bendijo. A los dos les dijo que sojuzgaran. A los dos les dijo que se señorearan. ¿Cierto? Y a los dos los puso a vivir en el Edén. Entonces, vemos nosotros que hay una intención de parte de Dios de darle reconocimiento a la mujer. Y decir a la mujer, oye, ustedes también son testigas. Amén. Ustedes también pueden hablar de las maravillas que Dios ha hecho. Ustedes también pueden compartir este gran mensaje del Evangelio. Amén. Y no se trata de pronto de poner aquí como en tela de juicio el hecho de que si existen o no existen pastoras, que si son apóstolas o no. No se trata de eso. Se trata de que Dios también quiere usar su vida y que aunque la sociedad, o sea, lo que quiero que usted se meta hoy en la mente es que aunque para la sociedad de pronto no seas alguien importante, aunque la sociedad te mire como alguien que no, a quien lo que dice no hay que prestarle mucha atención, Dios sí te quiere usar. Dios quiere glorificarse por medio de su vida, mi hermana querida. Amén. Porque, volviendo a este tema, cuando esta mujer fue y le habló a los discípulos, fíjese que no creyeron. Ellos creyeron fue cuando el Señor se le apareció a sus discípulos. Sí, ahí lo podemos mirar. Versículo 19 de Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de ese mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero a veces le echamos nada más la culpa a Tomás. Pero es que se nos olvida que ahí en el texto anterior, fíjese que Jesús se les apareció y dice que la Biblia que les mostró. O sea, quiere decir que ellos no habían creído. Y fíjese que al comienzo del capítulo nos dice que el otro discípulo está haciendo referencia a Juan, sino que él no quiso poner su nombre. Pero ahí está diciendo que Pedro y Juan se fueron corriendo. Y no se fueron corriendo porque María les hubiera dicho: el Señor resucitó. Se fueron corriendo era porque le ha dicho: se llevaron el cuerpo del Señor, se lo robaron y no sabemos dónde está. Y entonces ellos salieron corriendo, ¿cierto? Juan corrió un poquito más rápido, Pedro se quedó un poquito atrás. Juan llegó, pero no entró. Pedro sí llegó después y entró. Y dice: y que vieron los lienzos, vieron el sudario, ¿ya? ¿Y qué pasó? Ellos, dice la Biblia, en versículo 9, que aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. O sea, ellos todavía no habían entendido la resurrección. Ellos ahí en el versículo 8, cuando la última frase dice: y vio y creyó, no está haciendo referencia a que creyó que Cristo había resucitado. No, quiere decir que le creyó a María Magdalena que, ay, sí, de verdad se habían llevado el cuerpo del Señor. O sea, fíjense que el testimonio de una mujer no tenía tanta validez, porque muestra la escritura que cuando María llegó con la noticia de que a Cristo, de que el cuerpo se lo habían llevado, dijeron: no te creemos, vamos a ver si lo que estás diciendo es verdad. Y cuando llegaron, dije, y creyeron, pero no creyeron que Jesús había resucitado. Lo que le creyeron fuera lo que había dicho María de que se habían robado el cuerpo. Pero mire que a la primera mujer, a la primera persona que se le aparece es a María. Y fíjese que a ella es a quien le encarga, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Y el versículo 18, entonces María Magdalena se fue a dar las buenas nuevas a los discípulos, y las buenas nuevas era que había visto al Señor. O sea, que ella había tenido un encuentro con el resucitado. Amén. Amén. Oiga, y sabe que mirando quién es María Magdalena, la Biblia nos dice que esta mujer había sido una mujer que el Señor la había sanado de espíritus malos y de enfermedades. La Biblia dice que de ella habían salido 7 demonios. Entonces eso quiere decir que antes de que ella tuviera un encuentro con el Señor, la fama que tenía no era ninguna buena fama. Esta mujer, María, que se llamaba Magdalena, era una mujer que la gente la miraba con desprecio. La gente la miraba como decimos vulgarmente, por arriba del hombro, ¿cierto? Entonces lo que ella dijera, la gente no le prestaba atención, porque dentro de la sociedad era como decir: esa es una loca.
Así era como lo veía la gente, ¿cierto? Esa es una loca. Pero se encontró con el Señor. Y en Lucas capítulo 8 dice la Biblia que María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea, ella tuvo un encuentro con el Señor y el Señor la había liberado. Y desde que el Señor la liberó, comenzó a andar con Jesús y se convirtió en una seguidora de Jesús. Y es importante esto, porque las personas a las que Dios envía para predicar su mensaje son personas a las que primero el Señor las transforma. Y déjeme decirle, el nuevo nacimiento no tiene exclusión si es hombre o es mujer. La experiencia del nuevo nacimiento, el proceso de la obra del Espíritu Santo para hacer una nueva vida, eso funciona exactamente igual que para un hombre que para una mujer. ¿O es que a una mujer se le bautiza diferente que a un hombre? ¿O es que el arrepentimiento es diferente para un hombre o para una mujer? ¿Ah? Es exactamente igual, ¿cierto? Porque ahí delante del Señor espiritualmente, eso no tiene nada que ver si es varón o mujer, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo opera de la misma forma y que el Señor también transforma y el Señor también usa a las mujeres. Pero entonces tenemos que entender algo aquí bien importante. Y es que el Señor necesita primero que seamos transformados para convertirnos en portadores de su mensaje. Porque aquí nos muestra la Escritura que lo primero que hizo el Señor con esta mujer fue limpiarla. Era una mujer que estaba endemoniada, pero el Señor Jesucristo la transformó. Y yo creo que el Señor la ha transformado. Así que la sociedad de pronto va a querer juzgarla por el pasado que tuvo. ¿Quién le va a creer a María si esa es una loca? Ya no es una loca. Es una portadora del mensaje de salvación. Es una portadora de la buena noticia y está diciendo: el Señor resucitó. Cristo vive. Así que esto nos ayuda también a entender que para ser un evangelista, un portador de la buena noticia, no se necesita tener títulos, ni posición social, ni reconocimiento de gran, ¿cómo es? Ser, como decimos pertenecer a la crema innata. No, necesitamos tener un encuentro con el Señor. Porque el que exalta la dignidad del ser humano es Cristo. En el mundo te señalaban y nadie te prestaba atención. ¡Ay, esa señora pobrecita! ¡Ay, esta tata! Pero desde que conociste a Cristo, tienes un valor incalculable. Y Él te ha dado esa dignidad. Y lo que necesitamos nosotros para convertirnos en portadores de este mensaje es haber tenido un encuentro directo y personal, haber experimentado la limpieza que solamente el Señor nos da. Porque solamente Jesucristo es el que limpia nuestro corazón y nuestra alma. Y fíjese que hay otro ejemplo bíblico de una persona que también el Señor la limpió. Y después de que el Señor lo limpia, la tarea es: ve a los tuyos, el endemoniado Gadareno. Dice que la Biblia que este hombre, después de que haber recibido la liberación de esa legión de demonios que tenía, quiso irse con Jesús. Y el evangelista Mateo en el capítulo 5, verso 19, dice la Biblia que Jesús no se lo permitió, sino que le dijo a este hombre: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Somos portadores de esa buena noticia, de las grandes cosas
que el Señor ha hecho con nosotros. Así que el Señor no está preocupado por el pasado que de pronto alguien tuvo, sino que está interesado en que tú tengas una experiencia con Él y vayas a los tuyos y les cuentes cuán grandes cosas ha hecho. ¿Usted cree que esta mujer María, después de haber recibido esa liberación y después de haber vivido la experiencia de que el Señor se le apareciera, la primera noticia de la resurrección fue confiada a esta mujer? O sea, Jesús no esperó para aparecérsele a Pedro, no le envió un ángel, no esperó a que todos estuvieran juntos, para aparecerme por primera vez, no. A la primera que se le apareció fue a María. Así que la primera mensajera de la resurrección fue esta mujer. Y fue llevando exactamente el mensaje que el Señor le había dicho. Y entonces aquí nosotros vamos a ver algunas cosas importantes que nos enseña la vida de esta mujer. Porque fíjese algo interesante en el texto. Volvemos a Juan capítulo 20. Usted termina de leer el versículo 10 y nos muestra que Juan y Pedro, ellos llegaron al sepulcro, vieron lo que vieron y se devolvieron. Juan y Pedro llegan allá, vieron el sudario, vieron los mantos, todo, y no, el Señor no está aquí. Bueno, ya no está aquí, y se fueron. Pero ¿qué pasó con María? Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. O sea, todos se habían ido y se quedó. Eso nos da una muestra de fidelidad. Fíjense que de pronto dentro de la posición de la cercanía a Jesús, pudiéramos decir que Pedro era más cercano. Pudiéramos incluso decir que Juan era mucho más cercano, porque Juan él mismo se pone el título del discípulo al que Jesús amaba. Él se pone ese título. Pero por más que Juan dijera que el Señor lo amaba, Juan también por ahí se desapareció. Pero María dijo, no, aquí este problema me lo tienen que resolver aquí. Una muestra de fidelidad. Y por muestra de esa fidelidad, podemos decir que Dios honró esa fidelidad. Le dijo, a esta mujer es a la primera que le voy a anunciar esta noticia. O sea, la primera persona en enterarse que el Cristo había resucitado fue ella por permanecer fiel. Oiga, pero esa fidelidad la produjo el que ella valorara la experiencia que había tenido. Ella, podemos decirlo de esta manera, ella no se sintió en ningún momento merecedora de lo que había recibido, de la limpieza que el Señor le había hecho. Entonces eso muestra una gratitud. Ella dijo, te estoy agradecida con lo que el Señor ha hecho en mí, que esto nadie lo pudo hacer. ¿Cierto? Y eso despertó en ella entonces esa fidelidad y esa búsqueda sincera del Señor. Y mire lo que recibió, ¿verdad? O sea que hay un gran ejemplo en esta mujer. Porque los grandes privilegios espirituales, los llamados, esos grandes momentos, eso no es para los que tienen mucho título, ni para los que gozan de gran fama. Y ¿qué apellido tiene? No. Eso es para los que permanecen cerca del Señor, para los que le buscan de todo corazón. Dice Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oiga, y hablando de esto, de la fidelidad, podemos nosotros ver que aún en la cruz, los discípulos del Señor desaparecieron. Muchas veces le tiramos piedras a Pedro nada más, porque de algún modo Pedro fue frentero. O sea, yo voy a defender un poquito aquí al apóstol Pedro, cuando negó al Señor. Porque él fue frentero. ¿En qué sentido?
en que sí, él le seguía de lejos. Cuando apresaron a Jesús, Pedro se retiró un poquito, le seguía de lejos, pero no tan lejos como los demás. Porque la Biblia no me muestra que estaban haciendo los demás. O sea, estaban más lejos. Ya, ¿cierto? Y ya, Pedro, lo negaste. Y lo negó. ¿Y sabe por qué lo negó? Porque estaba allí donde estaban maltratando al Señor. Los demás, ¿dónde estaban? ¿A dónde estaba Juan, que dice que Jesús lo amaba mucho? ¿A dónde estaba Tomás? ¿A dónde estaba Felipe? ¿A dónde estaban, cierto? Santiago, ¿dónde estaban los demás? Nunca aparecen por ahí. Usted lee el texto y por ahí usted no los ve que aparecen. Ya, de pronto ya en la cruz, por allá aparece Juan y está junto a María, pero fíjese que las mujeres fueron las que permanecieron cerca de la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 55 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. O sea, aquí lo que nos está mostrando la Escritura es, ¿por qué estaban lejos? Porque a la mujer le era prohibido presenciar ese acto legal. O sea, legalmente, la pena de muerte, ellas no podían estar ahí cerca. Ya, entonces dice que ellas estaban mirando de lejos, pero estas mujeres se quedaron allí. Esas mujeres no se perdieron, no se desaparecieron. Pero de los discípulos no dicen los textos. Usted mira los textos y ¿a dónde estaban? Ya, el único que aparece es Juan, y Juan aparece al lado de María. Porque cuando está el Señor en la cruz le dice: hijo, ve aquí tu madre, madre, ve aquí tu hijo. Pero la fidelidad de estas mujeres fue recompensada. Amén. Por eso el Señor hoy sigue usando a mujeres fieles. El Señor no necesita a las mujeres más famosas, ni a las más reconocidas entre la sociedad, ni las más elocuentes, ni las más estudiadas. No, mujeres fieles. Mujeres fieles. Y fíjese que en el Nuevo Testamento uno ve muchos ejemplos de mujeres que participaron activamente en el servicio a Dios para la expansión del Evangelio y para plantar iglesias. O sea que si a mí me dicen, ¿las mujeres pueden abrir obras? Sí, porque a mí la Biblia me muestra a una mujer llamada, ¿cómo que se llama? Lidia. Esta mujer llamada Lidia, famosa. No, no es una mujer que da Lidia, no, el nombre de ella era Lidia. Esta mujer abrió la puerta de su casa para que Pablo predicara el Evangelio, y allí se abrió la obra en Filipos. Hechos capítulo 16, versículo 15. Dice que esta mujer fue bautizada y su familia. Y le dijo a los apóstoles, les rogó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Acuérdese lo que pasó antes, ¿no? El apóstol Pablo estaba orando, quiere ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se lo permite, le aparece la visión de un varón macedonio: pasa y ayúdanos. Entonces él agarró para Macedonia. Primera ciudad de la provincia de Macedonia, Filipos. Allí desembarcó y comenzó a predicar. Y a la primera que se ganó, a la hermana Lidia. O sea que la obra del Señor se abrió en Filipos, se abrió con una mujer. O sea, la primera que le abrió su corazón a la predicación del Evangelio en Filipos fue una mujer. Y esta mujer hizo que se salvara ella y toda su familia. Oiga, qué bendición cuando hay una mujer que le abre las puertas de su casa al Evangelio, y el Señor la bendice eso, que permite que toda su familia se salve. ¿Ah? Oiga, y hay otra hermana también muy querida en el Nuevo Testamento, la hermana Priscila. ¿Ah? La hermana Priscila se convirtió en un elemento importante con su esposo, el hermano Aquila. ¿Y sabe qué hicieron la hermana Priscila y el hermano Aquila?
se convirtieron en dos personas que terminaron formando a un pastor, al hermano Apolos, que fue un gran predicador de la iglesia en Corinto. Entonces miren lo importante, vea lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y fíjese que menciona primero ¿a quién? A Priscila. Dice, cuando le oyeron ¿quiénes? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que, si pone primero a Priscila, fue porque ella oyó primero. Y me atrevo yo a decir así entre líneas, que ella fue la que cogió y le metió el codazo a Aquila y le dijo, mijo, a este hay que llevarlo para la casa para explicarle bien la doctrina. O sea que no era ninguna neófita, ¿cierto? Fue una mujer que dijo, oiga, o sea, mire esto. Ella cuando escuchó, dijo, hay que explicarle bien la doctrina. Pero seguramente guiada por el Espíritu Santo le dijo, mijo, y hay que llevarlo a la casa, no solamente para explicarle la doctrina, sino porque ahí hay potencial. Ahí hay potencial. O sea que Dios usó a esta hermana para que este hombre llamado Apolo se convirtiera en el gran predicador que terminó siendo. ¿Cierto? Al punto que, bueno, aquí saliendo un poquito del tema, vemos cómo la iglesia en Corinto en algún momento dijo, no, Apolos como que predica mejor que Pablo. Porque usted analiza cómo está escrita la carta a los Corintios y se da cuenta que habían algunos que tenían favoritismo por Apolos. Y habían otros que tenían favoritismo por Pablo. O sea que Apolo fue un tremendo predicador. ¿Cierto? Claro, ya después Pablo organiza la cosa. Y les dice, no, venga, a ustedes no los bautizó ni en Apolo ni en Pablo. Ustedes fueron bautizados en Cristo. Así que yo, Pablo, sembré. Apolos regó. Pero el que da el crecimiento es Dios. Ya como que los ubica bien dentro de todo lo que corresponde a eliminar esos favoritismos que de pronto había en aquel lugar. Pero para que Apolos llegara a ser ese gran predicador, ahí estuvo la hermana Priscila jugando un papel importantísimo. Y después usted mira la carta a los romanos y la Biblia nos muestra que esta hermana Priscila ahí tenía también un papel muy importante. O sea, a veces nosotros, claro, los personajes principales, los apóstoles, claro, fueron los grandes líderes, los que el Señor envió, a los que se les instruyó, pero cuando estaban en el aposento alto no habían solo hombres. Ese número que era como de 120 que había en el aposento alto, allí también había mujeres, porque usted lee Hechos capítulo 1 y dice que ahí en la oración perseveraban María, la madre de Jesús, y habían otras mujeres. Eso quiere decir que el bautismo con el Espíritu Santo también fue para esas mujeres. Ellas también recibieron poder. Y el Espíritu Santo hoy sigue dando poder. Y usted, mi hermana querida, también puede recibir poder. Oiga, hay otra hermana, la hermana Febe. Usted la encuentra en Romanos capítulo 16. Y ahí dice que la hermana Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y Pablo dice, recíbanla en el Señor como es digno de los santos. Ayúdenla en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo reconoce a una mujer servidora, diaconisa. Hay otras hermanas, la hermana Evodia y la hermana Sintique. Dice que estas hermanas combatieron juntamente con él en el evangelio. Fueron hermanas que trabajaron activamente en la predicación de la palabra. O sea, fueron hermanas que estuvieron ahí acompañando. Sí, Pablo el apóstol, pero él no fue solo.
Tenía hermanas, hablando de mujeres, hermanas en el Señor, que le ayudaban, que lo animaban, que oraban por él, que lo acompañaban, que también predicaban. Mire Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y cuando dice combatieron, que también significa que fueron hermanas valientes, que estuvieron dispuestas a atravesar las persecuciones, la oposición espiritual que había para la predicación del Evangelio. Podríamos decir, hermanas llenas del Espíritu Santo. Así que, mis hermanas queridas, aquí en Nariño, hay una gran bendición. Y el Señor quiere glorificarse en sus vidas. Porque aquí cada una de ustedes tiene un lugar donde predicar y donde ser testigo, donde llevar este mensaje para que alumbre vuestra luz. En su hogar, con sus hijos, con sus vecinos, en donde trabaja, ¿cierto? Con la familia extensa, allí son lugares para anunciar a Cristo, porque ustedes también son portadoras de este mensaje, porque el centro de este mensaje es que Cristo vive. El mensaje no es para hablar de nosotros, el mensaje es Jesucristo y el plan de salvación, y ese plan de salvación tiene un eje central, que es su resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, de nada serviría, ¿cierto? Así que mire quiénes son las que ponen el activador de toda la doctrina. Una mujer, porque la primera que anunció el fundamento de la fe, que es la resurrección de Cristo. Acuérdense que sin resurrección no hay perdón de pecados. Sin resurrección no hay redención. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección de nada sirve el bautismo. O sin resurrección, el bautismo sería nada más un baño. Pero el bautismo salva por la resurrección. Lo dijo Pedro, el apóstol Pedro clarititico. El bautismo que corresponde a esto nos salva. Quito el paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Ahora pongo el paréntesis completo. El bautismo que corresponde a esto nos salva. Abre paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, o no como el simple lavamiento del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Cierra paréntesis y viene la parte importante que conecta el por qué salva. ¿El bautismo salva? Sí, pero ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó. Esa es la gracia de que el bautismo que nosotros practicamos verdaderamente salva. Por eso fue necesario que los que estaban allá en Éfeso se tenían que bautizar otra vez. Porque ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y Juan murió cuando todavía Jesús no había sido crucificado. Y si Jesús no había sido crucificado, Juan ya. O sea, Juan terminó de bautizarse, murió Juan y la obra redentora del Calvario todavía no se había hecho. Así que todos los que fueron bautizados en el bautismo de Juan, posterior a la resurrección de Cristo, para que verdaderamente fueran salvos, tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque solamente en el nombre de Jesús es que hay salvación y perdón de pecados. ¿Y quién fue la primera que se enteró de que Cristo había resucitado? Así que nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio. La primera mensajera de esta noticia gloriosa que Cristo vive fue una mujer. Y hoy en día usted, mi hermana, sigue siendo una mensajera de esta noticia gloriosa. Jesucristo resucitó y por su resurrección hay perdón de pecados.
por su resurrección somos más que vencedores. Por la resurrección de Cristo tenemos vida nueva. Por la resurrección de Cristo la vida eterna es verdad. Por la resurrección de Cristo es que hay perdón de pecados. Así que Dios no hace acepción de personas para el llamado a anunciar y dar testimonio de quién es Él. El único requisito que el Señor puso para ser testigos es que recibieran poder. Y ese poder no está exclusivo para cierto tipo de personas. Ese poder está abierto para todo aquel que cree. Para vosotros es la promesa, para sus hijos, para los que están lejos y para todos los que el Señor llamare. Y hoy el Señor está buscando corazones dispuestos. Está buscando corazones dispuestos para seguir expandiendo este mensaje. Y yo le pregunto entonces, ¿estamos dispuestos para convertirnos en maestras, para convertirse en mujeres hospitalarias, para convertirse en mujeres colaboradoras, servidoras, dispuestas para toda buena obra, para servir al Señor y ser usadas por Dios? Amén. Amén. Y el Señor quiere glorificarse en su vida. Y yo quiero animarle hoy, mi hermana, a que usted responda a ese llamado. Y haga como María Magdalena. El Señor le dijo, vaya y diga. Y ella rapidito fue a anunciar el mensaje que él recibió del Señor. Y a proclamar con su testimonio las grandes cosas que el Señor había hecho en su vida. Amén. Amén. El Señor quiere usar grandemente aquí a estas mujeres que tenemos en Nariño. Y es una bendición. Es una gran bendición. Porque ustedes son portadoras de esta buena noticia de salvación. Así que usted no va a hacerlo pensando en si la gente la va a mirar feo. No lo va a hacer pensando en que si me van a creer, si me van a cuestionar. No. Lo vamos a hacer es por lo que Dios ha hecho, porque le amamos al Señor, porque hemos sido llenos con su Espíritu Santo y tenemos poder para testificar de sus maravillas, de su gloria y anunciar que Él vive. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que use nuestras vidas. Y dígale usted, mi hermana, al Señor, Señor, usa mi vida. Señor, aquí está. Estoy dispuesto a hacer lo que tú necesites que haga, Señor. Quiero testificar de tus maravillas. Quiero testificar de tu grandeza. Quiero testificar de tu poder, Señor. Así como esas mujeres que acompañaron al apóstol Pablo. Esas mujeres que fueron maestras de hombres que se convirtieron luego en grandes predicadores. Esas mujeres que abrieron las puertas de su casa para que allí se estableciera un lugar de predicación. Señor, hoy me comprometo contigo. Dígale, Señor, te abro las puertas de mi casa, Señor. Te dispongo, Señor, mis fuerzas para anunciar tu palabra, para acompañar al grupo de evangelismo, para ir a anunciar, para ir y orar, Señor. Me comprometo, Señor, a hacer ese trabajo fielmente. Padre Celestial, usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria, para ser portadores de este mensaje, para ser anunciadores, testigos de tus maravillas y de tu poder, oh Dios. Señor, no queremos quedarnos callados. No podemos guardarnos esta gran noticia de que tú salvas, que tú perdonas pecados, que das vida nueva, que tú restauras, Señor, por completo la vida del ser humano. Lo redimes, Señor, le devuelves la dignidad que perdió por el pecado. Solamente lo haces tú, Señor, y nos has dado a nosotros esa tarea de anunciar este mensaje en todo lugar. Oh Dios maravilloso, disponemos, Señor, toda nuestra vida para cumplir esta misión. Maravilloso Dios, úsanos, Señor, úsanos, oh Dios, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios.